Un regalo de Navidad para mi madre. El hijo lo dijo con esperanza. El millonario se rió, pero nadie imaginaba lo que ocurrió después. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Era una noche fría de diciembre. La mansión, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, estaba decorada con una opulencia que solo podía describirse como excesiva. La imponente fachada de la casa, adornada con luces doradas centelleantes y guirnaldas hechas de hojas de pino, brillaba a la distancia como un faro de riqueza inalcanzable. Las enormes ventanas, con cortinas de terciopelo rojo, parecían proteger el interior de miradas curiosas, ocultando el lujo dentro de 4 paredes que desbordaban poder e influencia. No había un solo árbol en la propiedad que no estuviera ornamentado con las luces más caras y los adornos más exclusivos, y el aroma de pino fresco y velas aromáticas impregnaba el aire, creando un ambiente de pura ostentación. Al entrar en la casa, los invitados eran recibidos por una alfombra roja que los guiaba hacia el salón principal, donde la grandiosidad del evento se hacía aún más evidente. El ambiente estaba colmado de sofisticación. Un gran candelabro de cristal colgaba del techo, iluminando el espacio con un resplandor dorado que se reflejaba en cada rincón de la sala. Las mesas, largas y cubiertas con manteles de seda blanca, estaban repletas de vajilla de cristal fino, cubiertos de plata y copas de champán, transmitiendo una sensación de abundancia excesiva. Un enorme árbol de Navidad dominaba el centro del salón, con adornos de vidrio tallado y estrellas de oro colgando de las ramas. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas reconocidos, cuyos precios resultaban inalcanzables para la mayoría de las personas. Cada detalle había sido meticulosamente elegido para crear la imagen perfecta de riqueza, prestigio y superioridad. Los invitados, vestidos con trajes de gala, conversaban animadamente, con los rostros iluminados por el placer de encontrarse en un ambiente tan exclusivo. Hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos lujosos sonreían y reían, hablando de vacaciones en destinos exóticos, negocios multimillonarios y los últimos lanzamientos de la alta costura. El sonido de conversaciones refinadas se mezclaba con la suave música clásica que sonaba de fondo, llenando el ambiente de una sensación de tranquilidad, pero también de un distanciamiento de la realidad que el niño desconocía por completo. Cada persona allí parecía flotar en el mismo nivel de riqueza, lejos de cualquier preocupación por lo que ocurría fuera de aquella mansión. Sin embargo, en medio de toda esa perfección y ostentación, una figura desentonaba por completo. Una figura que, al entrar por la puerta del salón, parecía perturbar de inmediato todo el ambiente. El niño ingresó a la mansión con pasos vacilantes, sus pies descalzos tocando el suelo helado del vestíbulo. Tenía alrededor de 12 años, pero su apariencia de niño pobre y cansado lo hacía parecer aún más pequeño, un chico que llevaba en el rostro las marcas de una vida llena de dificultades. Su ropa era sencilla, de materiales baratos, rota y gastada por el uso constante. La camisa ajada, manchada de polvo y suciedad, no combinaba en absoluto con la vestimenta formal y refinada de quienes lo rodeaban. El abrigo, que debería protegerlo del frío, estaba viejo y descolorido, sin el abrigo necesario para resguardar su cuerpo del crudo invierno que azotaba la ciudad. Estaba descalzo, con los pies fríos y sucios, pero con la cabeza en alto, intentando mostrarse lo más seguro posible, como si su presencia allí fuera válida. En sus manos llevaba un pequeño paquete, envuelto de manera improvisada con papel de periódico viejo, un lazo simple hecho de cuerda y algunos pedazos de cinta. Era un regalo sencillo, sin sofisticación, pero significativo. El pequeño paquete estaba arrugado, pero sin duda
Era el único tesoro que el niño tenía en ese momento. No le importaba el estado del envoltorio, porque lo que realmente importaba estaba dentro, el amor que sentía por su madre y la esperanza de hacer algo que la hiciera sonreír. El niño entró al salón con los ojos bien abiertos, observando la gran cantidad de personas a su alrededor, todas vestidas de manera impecable, riendo y conversando como si vivieran en un mundo paralelo. El contraste entre él y los demás era evidente y sentía el peso de cada mirada. Sus manos, apretando con fuerza el paquete, temblaban levemente, pero no permitía que eso lo detuviera. La esperanza, a pesar de la timidez, estaba grabada en su rostro. La mirada del niño era firme, enfocada en una sola cosa: llevarle el regalo a su madre, darle algo, por más simple que fuera, algo que ella nunca había tenido. El silencio comenzó a apoderarse del salón. Cuando el niño entró, todas las miradas se volvieron hacia él, pero no con curiosidad ni simpatía. Había un evidente malestar en el aire, una especie de sorpresa mezclada con incredulidad. El niño, ignorando las miradas distantes y curiosas de todos, levantó el paquete entre sus manos y con la voz temblorosa pero firme, dijo apenas: «Es un regalo de Navidad para mi madre». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Nadie respondió, nadie se movió. La respiración en la sala se volvió pesada, como si el aire se hubiera detenido por completo. Todos los invitados comenzaron a mirarse entre sí, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. ¿Qué hacía ese niño, tan fuera de lugar, en una fiesta tan exclusiva y lujosa? ¿Cómo se atrevía a interrumpir el brillo de su Navidad con algo tan sencillo, tan humilde? Los murmullos empezaron a crecer. Unos pocos se rieron en voz baja, otros intercambiaron miradas confundidas, pero nadie se atrevió a hablar en voz alta. El niño, con el rostro tenso pero decidido, no se movió de su lugar. La incomodidad de los presentes aumentaba con cada segundo que pasaba, pero él no parecía percatarse de la magnitud de su presencia allí. Para él, nada de eso importaba. Estaba allí para hacerle un regalo a su madre, porque ella era lo único que importaba en su vida, y nada ni nadie lo detendría. A lo lejos, un hombre alto y elegante, con un traje oscuro que reflejaba su riqueza y poder, observó al niño con una sonrisa arrogante. Ricardo López, un millonario bien conocido por su influencia en los negocios, no pudo evitar soltar una pequeña risa, una risa que rápidamente se convirtió en una carcajada burlona. El sonido resonó en el aire, como un eco de desdén. «¿Un regalo? ¿De verdad?», dijo con voz alta, mirando al niño de arriba a abajo. «¿Qué puede un niño tan descalzo traer como regalo? ¿Qué clase de broma es esta?». El murmullo de risas que siguió fue como una ola. Los invitados, que ya no sabían cómo reaccionar, comenzaron a reírse en silencio. Algunos se miraban entre ellos, sonriendo con una mezcla de superioridad y asombro, mientras el niño seguía allí, inmóvil. Sus ojos, aunque húmedos, no mostraban miedo. Él no reaccionaba. Simplemente permanecía de pie con el paquete en sus manos. ¿Qué hará el niño ahora? ¿Se derrumbará bajo la humillación o seguirá adelante con su único propósito? La tensión crece mientras los invitados siguen observando, algunos con curiosidad, otros con burla. Sin embargo, algo dentro de él está a punto de cambiar. ¿Será que este niño con tan poco tiene algo mucho más grande que ofrecer? El silencio que siguió a las palabras del niño era espeso, como una capa invisible que caía sobre la sala de forma pesada. Las risas habían desaparecido, pero la incomodidad permanecía. Los ojos de los invitados se clavaban en el niño, como si él fuera una especie de insecto que de alguna manera había invadido su mundo perfectamente construido. Sin embargo, el niño no parecía darse cuenta de la mirada ajena ni del lugar en el que se encontraba.
Estaba perdido en un pensamiento, con la mente totalmente centrada en su único propósito: entregar un presente a su madre. Un regalo que, aunque insignificante para los demás, representaba todo lo que él sentía por ella. Lucas no tenía tiempo para comprender los prejuicios ni las miradas frías de los ricos que lo rodeaban. Sabía perfectamente que no pertenecía a ese mundo, pero tampoco le importaba. Él solo pensaba en su madre, en la mujer que lo había criado en medio de la pobreza, con amor, pero también con sacrificios constantes que a menudo la dejaban agotada y triste. La salud de su madre se había ido deteriorando con el tiempo, y cada día que pasaba veía cómo ella perdía fuerzas para levantarse de la cama. Sin embargo, a pesar de su enfermedad, siempre había sonreído para él. Siempre le había dicho que no importaba lo que tuvieran o no tuvieran, que lo importante era estar juntos. Y esas palabras siempre habían sido el único consuelo de Lucas. La vida de Lucas había estado marcada por la lucha. Vivían en una pequeña casa de madera en las afueras de la ciudad, un barrio marginal que apenas se mantenía en pie. La casa, si es que podía llamarse así, era una estructura envejecida por el paso del tiempo, con techos de chapa que se filtraban en días de lluvia, paredes delgadas que apenas aislaban el frío y ventanas rotas que no podían cerrarse. La falta de recursos era una constante. No había agua caliente, ni calefacción, ni comida de sobra. Los pocos recursos que tenían se compartían entre ellos de la manera más equitativa posible. Pero aún así, la miseria los rodeaba, como una sombra que nunca los dejaba. Desde muy pequeño, Lucas había aprendido a no quejarse. No le importaba lo que los demás pensaran de él o de su hogar. Lo que realmente le preocupaba era su madre. Ella lo había criado con todo el amor que tenía, a pesar de su propia fatiga, a pesar de la enfermedad que la consumía poco a poco. Ella siempre le decía que lo más importante era que él nunca perdiera la esperanza, que siempre siguiera soñando, incluso cuando el mundo parecía no ofrecerles nada a cambio. Y así lo hizo Lucas, con la esperanza de que algún día podría darle a su madre algo más que sufrimiento. Él quería que ella sonriera, aunque solo fuera un momento, y ese pensamiento lo motivaba a seguir adelante, a pesar de todo. Las semanas previas a esa Navidad, Lucas había trabajado incansablemente. Durante los días, vendía pequeños objetos de segunda mano en el mercado local, haciendo todo lo posible por reunir unas cuantas monedas. Los días eran largos y fríos, y las noches sin comida parecían no terminar nunca. Pero Lucas nunca se quejó, porque sabía que todo lo que hacía, todo el esfuerzo que ponía en cada paso, era para ella, para su madre. Había soportado el frío, la fatiga y, sobre todo, el hambre. Muchas veces su estómago rugía por la falta de comida, pero él solo pensaba en su madre. Ella estaba enferma y los tratamientos no eran baratos. Cada vez que tenía que comprarle medicina, Lucas sentía el peso de la pobreza más intensamente. El dinero nunca alcanzaba y la desesperación lo invadía cuando pensaba en todo lo que su madre necesitaba. Pero no podía rendirse, no cuando sabía que su madre se aferraba a la vida con todas sus fuerzas, esperando, como siempre, que su hijo no perdiera la esperanza. Ese año, Lucas decidió que la Navidad sería diferente. Aunque no tenía dinero, aunque su vida seguía siendo un desafío constante, él iba a hacerle el mejor regalo que pudiera. Un regalo que le recordara a su madre que ella era valiosa, que ella importaba, que a pesar de la pobreza y la enfermedad, su amor nunca dejaría de existir. Durante semanas recolectó monedas aquí y allá, pidiendo pequeñas ayudas a los vendedores del mercado y a los vecinos. Cada moneda que lograba juntar la guardaba con tanto cuidado como si fuera el tesoro más preciado del mundo.
Sabía que con lo que tenía no podría comprar un regalo costoso, pero eso no le importaba. Lo único que quería era que su madre, aunque solo fuera por un momento, pudiera sentir que algo bueno había llegado a su vida. Finalmente, con todo lo que había logrado juntar, fue a una pequeña tienda en el centro del pueblo. La tienda no era mucho, pero en sus estanterías había artículos sencillos, baratos, pero significativos. Lucas encontró lo que buscaba: un pequeño amuleto de plata, algo sencillo, pero con un toque de belleza. No era lo que la mayoría de las personas esperarían de un regalo de Navidad, pero para Lucas, ese amuleto representaba todo el amor y la gratitud que sentía por su madre. Lo guardó cuidadosamente en un trozo de tela, asegurándose de que no se dañara durante el camino de regreso. Mientras él se encontraba allí, en el umbral de la mansión, sosteniendo el pequeño paquete que había costado tantas horas de sacrificio, el único pensamiento que cruzaba su mente era el deseo de hacer sonreír a su madre. Nada más. El niño no se preocupaba por la burla de los ricos a su alrededor, ni por el desprecio del millonario que lo observaba desde el fondo. Todo lo que Lucas deseaba era ver el brillo de los ojos de su madre, la sonrisa que, aunque rara, siempre había sido la mayor recompensa para él. Al observar su alrededor, Lucas comenzó a sentir el peso de su pobreza. Las risas y los murmullos a su alrededor solo le recordaban cuán diferente era su vida de la de esos invitados. Pero no importaba. Él sabía que estaba allí por su madre, y por ella lucharía hasta el último aliento. Mientras el niño se mantenía firme, el millonario se levantó lentamente. Su risa burlona se desvaneció y con una mirada llena de desdén comenzó a acercarse al niño. ¿Qué hará ahora el niño? ¿Cómo enfrentará la humillación que se le viene encima? ¿Será capaz de mantener su dignidad o caerá ante las palabras crueles del hombre poderoso? La sala estaba llena de risas vacías, de conversaciones que giraban en torno a vacaciones en islas paradisíacas, nuevos coches de lujo y adquisiciones millonarias. Los candelabros de cristal, con sus innumerables velas, iluminaban el lugar con una luz cálida, pero artificial. Los asistentes, vestidos con sus trajes de gala y corbatas de seda, disfrutaban de la compañía de otros igualmente privilegiados. Las copas de vino burbujeaban y el sonido de las voces se mezclaba con la suave melodía de un piano que sonaba casi como un susurro. Pero entonces, al fondo de la sala, la escena cambió drásticamente. Todos los ojos se dirigieron hacia el niño que había interrumpido su confort. Un silencio incómodo llenó el aire. Mientras las personas comenzaban a cuchichear entre ellas, el millonario Ricardo López se despegó lentamente de su conversación y levantó la mirada hacia el pequeño. En un principio, su rostro mostraba una expresión de sorpresa, pero esa sorpresa rápidamente se transformó en una mezcla de diversión y desprecio. Ricardo López era un hombre que había logrado todo por sí mismo. Su imperio estaba cimentado en el negocio inmobiliario, un imperio que le había dado acceso a todo lo que podía desear: mansiones, coches de lujo, viajes alrededor del mundo y la influencia que venía con todo ello. Su elegancia era impecable, con un traje hecho a medida que no solo reflejaba su estatus, sino que lo exhibía con cada uno de sus movimientos. De complexión alta y rostro serio, Ricardo caminaba como si el mundo entero estuviera bajo su control. Con los años, había aprendido a no sentir compasión por las dificultades de los demás, pues había creído que todo lo que uno tiene se logra con esfuerzo, y si uno no lo tenía, era porque no lo merecía. El niño, con su pequeño paquete de regalo, de pie en el centro de la sala, no era más que una molestia, una interrupción en un momento que debería haber sido solo para los que realmente sabían lo que era el verdadero lujo. El contraste entre ellos era abismal.
Lucas, con su ropa rota, sus pies descalzos y su rostro cansado, parecía aún más pequeño frente a la figura imponente de Ricardo. El millonario observó al niño desde lo alto, evaluando su ropa, sus zapatos gastados, sus manos sucias por el trabajo. Todo en él era el reflejo de una pobreza que parecía no tener cabida en ese mundo. Sin poder contener su risa, Ricardo dio un paso hacia adelante, acompañado de algunos de los otros invitados que, al principio, observaban la escena con indiferencia. Ahora todos lo miraban, como si esperaran ver una reacción del hombre que lo tenía todo, y Ricardo, sin titubear, dejó escapar una risa burlona, fuerte, que hizo que el niño levantara la mirada solo para encontrarse con una sonrisa que no tenía ni el más mínimo atisbo de compasión. ¿Un regalo, de verdad?, dijo Ricardo, mirando al niño con una sonrisa que reflejaba su completa desconsideración por la situación. Su tono de voz era alto y claro, como si estuviera hablando con alguien que no valía la pena siquiera escuchar. ¿Qué puedes regalar tú, un niño descalzo? ¿Qué valor puede tener algo tan insignificante? La risa del millonario fue acompañada por un pequeño grupo de invitados que, aunque intentaron disimularlo, no podían evitar reír también. El niño, aunque con la cabeza erguida, sentía las miradas punzantes de los presentes clavándose en su piel como agujas invisibles. El desprecio era palpable, y aunque su corazón latía con fuerza, su cuerpo permaneció inmóvil. No sabía cómo responder. No quería responder. Para él, lo único que importaba era lo que había hecho por su madre, el esfuerzo que había invertido en ese pequeño gesto. Las palabras de Ricardo resonaron en el aire como un eco que no se desvanecía. Para el millonario, los regalos valiosos solo podían ser los que se compraban con dinero, los que demostraban estatus y poder. Un niño descalzo con ropa rota y un pequeño paquete en las manos. Eso era solo una broma, una burla para él. Para Ricardo, el valor de la Navidad estaba en el lujo, en lo que se podía comprar, en lo que se podía mostrar. Y evidentemente, ese niño no era más que una distracción molesta para la fiesta. Los otros invitados, sintiendo la tensión en el aire, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sonreían con superioridad, mientras otros miraban al niño con una mezcla de lástima y diversión. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Nadie entendía por qué un niño con tan poco quería regalar algo en un lugar donde todo ya estaba dado, donde el dinero compraba todo lo que se deseaba. El niño, con los ojos aún fijos en el suelo, apretó las manos alrededor de su paquete. No dijo nada, pero algo en su interior comenzó a cambiar. La humillación lo atravesaba, pero no se rendiría. Algo dentro de él no podía permitir que esa burla definiera su propósito. ¿Qué hará ahora? ¿Se rendirá ante la humillación o continuará su lucha por lo que cree que es correcto? Mientras todos observaban, una figura inesperada comenzó a levantarse desde el fondo. El millonario, con una sonrisa burlona y llena de superioridad, observó al niño disfrutando de la incomodidad que había causado. En su mente, lo único que el niño representaba era una intrusión en su mundo perfecto, una molestia que no merecía estar allí, una especie de espectáculo grotesco que rompía la fachada impecable de la fiesta. A su alrededor, la gente comenzó a reír suavemente, algunos con disimulo, otros con descaro, mientras el niño seguía inmóvil, con la cabeza baja, sujetando su pequeño paquete. El ambiente, que antes estaba lleno de risas y animadas conversaciones, ahora estaba marcado por una tensión palpable. El sonido de las risas del millonario resonaba en las paredes de la mansión, y los murmullos de los demás invitados se mezclaban con su risa como una ola de desprecio que envolvía al niño. Pero él no dijo nada, no respondió a las palabras crueles de Ricardo. No lo necesitaba.
Sabía que lo que más valía no se podía comprar con dinero ni con humillaciones. Sabía que lo único que importaba estaba en ese paquete que él había traído con todo su esfuerzo y amor. Ricardo, sin embargo, no parecía dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Aprovechando que el silencio lo había invadido todo, volvió a hablar. Su voz, llena de desdén, fuerte y clara para que todos pudieran oírlo. ¿De verdad crees que tu madre va a estar agradecida por un regalo como ese? Este niño no tiene ni idea de lo que significa dar un buen regalo. Ida dijo con tono sarcástico, mirando a su alrededor, buscando la aprobación de los demás, que no tardaron en ofrecerlo en forma de sonrisas y miradas cómplices. El niño, cuya mente aún estaba centrada en su madre, levantó la mirada por un momento, solo para encontrarse con los ojos del millonario. En ese breve instante sintió cómo la furia de las palabras de Ricardo golpeaban su alma, pero algo en su interior lo mantuvo firme. No podía mostrar debilidad, no podía dejar que su madre viera su tristeza. Lo que le ofrecía el millonario no era lo que él había querido dar. Lo que importaba para Lucas era el sacrificio, el amor que había puesto en ese regalo tan sencillo. A pesar de las risas y la burla, no podía dejar que eso lo derrumbara. Sin embargo, el desprecio del millonario no parecía terminar. Ahora, con una sonrisa más amplia y arrogante, Ricardo se acercó al niño, como si fuera una especie de broma. Sabía que todo lo observaban, y eso lo hacía sentirse aún más poderoso. ¿Sabes lo que tu madre necesita? No un regalo barato como ese, sino algo que la haga sentir que realmente vale la pena. Un regalo como este solo demuestra lo poco que entiendes sobre lo que realmente importa. El amor no paga cuentas y mucho menos llena estómagos vacíos. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe directo al corazón de Lucas. Sus palabras estaban llenas de veneno, pero lo peor no era la burla, sino la arrogancia con la que las decía. La gente a su alrededor no parecía molestarse por la humillación del niño, sino que se unían a la risa como si fuera algo natural. El niño, sintiendo el peso de esas palabras, mantuvo la mirada fija en el suelo. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no quería ceder. No quería darles el placer de verlo vulnerable. Su respiración se volvió más pesada, pero aún así, su cuerpo permaneció erguido. La humillación lo estaba consumiendo por dentro, pero su madre le había enseñado a nunca rendirse. Lo que importaba, lo único que realmente importaba, era la sinceridad de su regalo. En el rincón de la sala, una señora mayor de cabello blanco y arrugado, que había estado observando la escena en silencio, se levantó lentamente de su silla. Su rostro, marcado por los años, estaba lleno de compasión, pero también de sabiduría. A lo lejos, había observado al niño desde el principio, y aunque en su mirada había una profunda tristeza por la situación, también había un resquicio de algo más. La mujer, a pesar de su edad avanzada, se levantó con una gracia que desmentía su apariencia. Sin hacer ruido, caminó hacia el niño. Su caminar, aunque lento, era decidido. Cada paso parecía tener un propósito. Al llegar junto al niño, ella se agachó suavemente poniéndose a su altura. El niño levantó la vista, sorprendido por la presencia de la anciana, y por un momento las voces a su alrededor desaparecieron. Solo existían ellos dos, el niño y la mujer. Ella, con una sonrisa amable pero llena de entendimiento, lo miró fijamente. «¿Qué es lo que tu madre siempre soñó tener en Navidad, hijo?», preguntó la anciana con una voz suave, cargada de ternura. Lucas, sorprendido por la pregunta, la miró unos segundos antes de responder. En su rostro, la tristeza se mezclaba con la esperanza, esa esperanza que no quería perder. Finalmente, con la sinceridad que solo un niño podría tener, respondió: «Algo simple, algo que diga que ella es importante».
La anciana asintió con la cabeza, como si comprendiera perfectamente. Sin una palabra más, sacó discretamente una pequeña cartera de su bolso y con un gesto lleno de dignidad comenzó a contar unas cuantas billetes. La mano de la mujer tembló levemente, pero su mirada permaneció fija en el niño. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lucas miraba asombrado, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Con el dinero que la anciana le ofreció, él pudo completar lo que le faltaba para conseguir el regalo. La mujer no hizo ningún discurso, no trató de llamar la atención de los demás, no se avergonzó ni lo hizo sentir inferior. Simplemente actuó, con la bondad y la discreción de alguien que no necesitaba reconocimiento. La anciana sonrió amablemente y sin una palabra más le indicó al niño que la siguiera. El gesto era sencillo, pero lleno de humanidad. No había nada grandioso ni llamativo en sus acciones, pero para Lucas, el apoyo que la mujer le ofreció era todo lo que necesitaba. Mientras el niño sigue a la anciana, sintiendo una extraña mezcla de sorpresa y gratitud, el millonario observa en silencio su rostro ahora sin la sonrisa burlona. Algo ha cambiado. La arrogancia que antes dominaba su ser se ve opacada por una sensación que no puede comprender. ¿Qué hará ahora? ¿Se dará cuenta de lo que acaba de presenciar? ¿Este simple gesto cambiará algo en él? El silencio en la sala se intensificó cuando la anciana, con su simple pero firme intervención, le entregó al niño la oportunidad de completar el regalo que había estado luchando por obtener. El contraste entre la magnitud de ese acto de generosidad y la indiferencia de los ricos que observaban era abismal. Los murmullos seguían siendo bajos, pero la tensión había crecido. Algunos invitados, que antes se reían y se burlaban del niño, ahora observaban con una mezcla de incomodidad y vergüenza, sin saber cómo reaccionar ante la simpleza del gesto de la anciana. Lucas, por su parte, estaba completamente atónito. A pesar de la calma que mostraba en su rostro, su corazón latía desbocado. La anciana había intervenido de manera tan discreta, tan silenciosa, que él no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo. En sus ojos se reflejaba una gratitud inmensa, pero también una sensación de incredulidad. ¿Cómo podía alguien tan desconocido para él ofrecerle algo tan valioso? No era solo el dinero que le dio, sino la dignidad con la que lo hizo. Ella no lo trató como a un niño pobre, como un ser inferior, sino como a una persona con la misma humanidad que los otros, solo que en una situación más difícil. El niño, sintiendo la presión de las miradas a su alrededor, apretó su pequeño paquete con más fuerza, como si eso lo conectara con su madre y le diera fuerzas para soportar todo lo que estaba sucediendo. No quería que la burla de los demás afectara lo que había logrado. Su madre merecía ver la sonrisa de un niño que no perdía la esperanza, incluso cuando el mundo parecía empujarlo al fracaso. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue lo que ocurrió después de que la anciana le ayudó a completar el valor del regalo. La sala, que antes estaba llena de risas y desprecio, ahora se encontraba envuelta en un silencio mucho más pesado. Los invitados, que observaban con indiferencia el sufrimiento del niño, comenzaron a sentirse incómodos. Algunos ya no reían, otros ni siquiera se atrevían a mirar a los ojos al pequeño. Había algo en el aire que había cambiado. El contraste entre el poder de la riqueza y la humildad de la bondad había creado una grieta invisible que comenzaba a mostrar a todos los presentes lo que realmente importaba. Mientras tanto, el millonario, Ricardo, se mantenía en un rincón, observando todo en silencio. En su rostro, la expresión burlona que había tenido momentos antes se desvaneció poco a poco, dando paso a algo que nunca había mostrado: incertidumbre.
Sus ojos, normalmente llenos de suficiencia, ahora se llenaban de un sentimiento que no estaba acostumbrado a experimentar. No sabía qué hacer, ni cómo responder a lo que había presenciado. La actitud de la anciana, su manera de actuar sin fanfarrias ni esperanzas de reconocimiento, había dejado una huella en su conciencia. Nunca había pensado que un gesto tan simple y humano pudiera tener tanto poder. De alguna manera se había dado cuenta de que su propia vida, llena de lujos y comodidades, no le había dado nunca la satisfacción que tenía el niño al regalar lo único que tenía: su amor, su esperanza y su sacrificio. Lucas no sabía lo que había causado con su presencia. No sabía que por primera vez en mucho tiempo había puesto en tela de juicio todo lo que Ricardo creía sobre el valor de las cosas, sobre el significado de la Navidad. El niño, con su modestia, había tocado algo dentro de él, algo que el dinero no podía comprar, algo que no podía entender de inmediato, pero que comenzaba a palpar. Por un instante, el millonario sintió la fragilidad de su propia vida, la vacuidad de su abundancia. Nunca había conocido a alguien que tuviera tan poco y, sin embargo, pudiera ofrecer tanto. Mientras todo esto sucedía, Lucas seguía sosteniendo el paquete en sus manos, aunque su postura comenzaba a relajarse un poco. Sentía la presencia de la anciana a su lado, quien lo miraba con una sonrisa cálida pero decidida. No necesitaba palabras, y él lo comprendió. No había nada más que decir. Ella no había intervenido para llamar la atención ni para humillar a nadie. Solo había actuado con la misma dignidad con la que el niño se mantenía en pie. Y esa acción, ese pequeño gesto, era lo que realmente importaba. El millonario, observando el impacto que ese simple acto de bondad había causado, comenzó a sentir un extraño desconcierto en su interior. Ya no podía ver al niño de la misma manera. La burla que antes le parecía tan natural, ahora le parecía vacía y cruel. Los ojos del niño, que antes le parecían pequeños e insignificantes, ahora lo observaban con una intensidad que le resultaba difícil de ignorar. No se trataba solo del regalo, ni de lo que él había dicho. Se trataba de algo mucho más grande: la humanidad, la dignidad y la pureza con la que Lucas había estado dispuesto a enfrentar la adversidad. El silencio en la sala continuó durante varios segundos, hasta que, por fin, Ricardo dejó escapar un suspiro. No estaba acostumbrado a sentirse desconcertado, a ser confrontado por algo tan sencillo y tan puro, pero no podía evitarlo. Sabía que algo dentro de él estaba cambiando, pero no comprendía qué era. ¿Era la sencillez del niño lo que lo había tocado? ¿O la verdad cruda de que, a pesar de toda su riqueza, él no había sido capaz de hacer algo tan valioso como lo que Lucas había hecho por su madre? No lo sabía, pero había algo que comenzaba a moverse en su interior, algo que desafiaba todo lo que creía. El millonario se quedó mirando al niño, sus ojos ahora llenos de una mezcla de respeto y duda. Sabía que no podía dejar que ese momento pasara sin hacer nada. Pero, ¿cómo podría reparar lo que acababa de hacer? Podría ofrecer algo que realmente valiera la pena. La humillación que había causado en el niño lo perseguiría, y sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. ¿Qué hará ahora? ¿Será capaz de reconocer el valor que Lucas tiene como ser humano, o seguirá en su camino ignorando lo que ha aprendido esta noche? Mientras el silencio seguía envolviendo la sala, había una figura que, desde el rincón más alejado del salón, observaba cada uno de los detalles de la escena. La anciana, cuya presencia había sido casi invisible hasta ese momento, había estado observando el intercambio entre el niño y el millonario en silencio, con una mirada atenta que no pasaba desapercibida para nadie. Su rostro, surcado por los años y las experiencias vividas, reflejaba una sabiduría que solo el tiempo y el sufrimiento pueden otorgar. Era una mujer que, a pesar de su edad avanzada y su apariencia frágil, poseía una fortaleza interior que pocos podían ver.
Ella estaba sentada en una de las sillas más apartadas de la sala, en una esquina que de alguna manera parecía hacerla pasar desapercibida por completo. Su vestido, sencillo pero elegante, estaba lejos de la ostentación que dominaba el lugar, y su cabello, recogido en un moño bajo, estaba teñido de canas que denotaban los años que había vivido. Sus manos, arrugadas por el paso del tiempo, se mantenían firmemente sujetas a la bolsa de tela que tenía sobre su regazo. No era una invitada conocida de los otros, y su presencia en la mansión parecía una mera casualidad. Desde su lugar, la anciana había visto todo. Había observado la postura erguida del niño, su mirada llena de determinación, a pesar de la evidente humillación que estaba recibiendo. Había notado el desprecio en los ojos del millonario, la forma en que el niño, con todo su valor, no había respondido a la burla, sino que simplemente había soportado en silencio. Había escuchado las risas, el tono sarcástico de las palabras de Ricardo y cómo todo el salón se había unido en una burla colectiva, como si el niño fuera solo un objeto de diversión para ellos. Pero también había observado algo más, la dignidad del niño, la pureza en su rostro. Había visto cómo sus ojos, aunque brillaban con la tristeza y la rabia de la humillación, también reflejaban una luz inquebrantable de esperanza, de amor incondicional por su madre. En su corazón, la anciana sintió una mezcla de compasión y admiración. Ella sabía lo que era la pobreza, lo que significaba luchar todos los días solo para sobrevivir. Sabía lo que era perder, lo que era ser invisible para los demás. Pero también sabía que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar, y lo que ese niño estaba dando, en ese momento, era algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. El sufrimiento del niño no la dejó indiferente. El gesto de la anciana, aunque discreto, fue una respuesta instintiva a la injusticia que había presenciado. Ella no podía quedarse ahí sentada, sin hacer nada, observando cómo el niño era aplastado por el peso del desprecio. Sabía que, en su pequeña medida, podía cambiar algo, y aunque no esperaba grandes cambios, sentía que su intervención podía ofrecer una chispa de esperanza al niño. Sin buscar protagonismo, sin desear llamar la atención, simplemente se levantó lentamente de su asiento. Su caminar era lento pero seguro. El paso de la anciana, aunque parecía frágil, estaba cargado de una determinación que solo alguien que ha vivido y ha aprendido a sobrevivir podría comprender. A medida que avanzaba hacia el centro de la sala, los ojos de los invitados comenzaron a seguirla, pero ninguno de ellos decía una palabra. Su presencia no era importante para ellos, pero ella no necesitaba su aprobación. Sabía que su gesto, por sencillo que fuera, podía tener un impacto mucho mayor que cualquier comentario o discurso pretencioso que pudiera dar. Al llegar junto al niño, se agachó lentamente para quedar a su altura. Con una mirada suave pero llena de sabiduría, le sonrió amablemente. El niño la miró, sorprendido por su cercanía, pero al mismo tiempo una sensación de calma comenzó a inundar su pecho. No comprendía completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en la anciana le transmitía una sensación de paz, como si, de alguna manera, ella entendiera todo lo que había pasado. La anciana miró a Lucas y con una voz suave, casi susurrante, le hizo una pregunta que, en ese momento, resonó en su corazón. ¿Qué es lo que siempre soñó tu madre recibir en Navidad, hijo? Lucas, con los ojos todavía húmedos por la humillación que había experimentado, levantó la cabeza hacia la anciana. Algo en sus ojos lo hizo sentirse comprendido, no como una persona pobre o necesitada, sino como un ser humano digno. En su rostro, Lucas vio la calma y la bondad que necesitaba en ese momento, y sin pensarlo demasiado,
respondió con la inocencia que solo los niños pueden expresar. Algo simple, algo que diga que ella es importante. La respuesta de Lucas fue tan pura y sincera que tocó el alma de la anciana. Ella asintió lentamente, como si entendiera perfectamente las palabras del niño. No hizo preguntas adicionales, ni le ofreció consuelo vacío. Simplemente con un gesto delicado sacó de su bolso una pequeña cartera de cuero gastado y sin hacer ruido comenzó a contar el dinero. No había nada ostentoso en su gesto. De hecho, era casi discreto. Nadie la miraba y los murmullos en la sala seguían sin cesar. Pero la anciana no se detuvo. Con una determinación tranquila, completó la cantidad necesaria para que el niño pudiera comprar lo que tanto deseaba para su madre. El dinero, aunque no era mucho, fue suficiente. El gesto de la anciana no buscaba llamar la atención ni recibir agradecimientos. Ella sabía que lo que había hecho era lo correcto. Sin palabras de más, le entregó al niño la cantidad que le faltaba y con una sonrisa serena lo invitó a seguirla. El niño, mirando el dinero que ahora tenía en sus manos, no podía creer lo que acababa de suceder. La anciana había intervenido de manera tan sencilla, tan discreta, que le resultaba difícil comprender la magnitud del gesto. ¿Cómo podría este regalo, este simple gesto, cambiar algo en su vida? ¿Qué impacto tendría en su madre? Mientras Lucas seguía a la anciana, los ojos del millonario, antes llenos de desprecio, ahora se fijaban en él con una expresión distinta. Algo estaba cambiando. ¿Sería capaz de ver lo que había sucedido? ¿El millonario cambiaría su perspectiva? ¿Y cómo reaccionará Lucas ahora que el panorama ha dado un giro tan inesperado? El niño, aunque incrédulo por lo que acababa de suceder, no podía dejar de seguir a la anciana. La multitud a su alrededor se había dispersado y por un momento la atmósfera de la mansión se sintió más vacía que nunca. El resplandor dorado de las luces navideñas, que antes brillaba con opulencia, ahora parecía más distante, casi inalcanzable. A medida que avanzaban por la sala, Lucas sentía el peso del paquete que aún sostenía en sus manos, como si fuera la cosa más importante que jamás hubiese tenido en la vida. El regalo para su madre no era solo un objeto, sino la manifestación tangible de todo lo que había hecho por ella, de todo el amor y sacrificio que había puesto en ese pequeño acto. La anciana caminaba frente a él con una calma que parecía contrarrestar todo el caos que había ocurrido momentos antes. Cada uno de sus pasos era firme, aunque sus movimientos eran lentos, como si llevara años de sabiduría en sus huesos. Lucas la miró desde atrás, notando cómo su presencia transmitía una serenidad que le resultaba reconfortante. Era como si, con cada paso, la anciana estuviera desafiando la rigidez de la vida y mostrando que lo que realmente importaba no era lo que uno poseía, sino lo que uno daba a los demás. Llegaron a un rincón de la mansión donde los ricos continuaban con sus conversaciones, ajenos al pequeño giro que estaba sucediendo. La anciana se detuvo brevemente y miró al niño, su rostro amable, pero firme. En ese momento, Lucas sintió que podía hablar con ella sin miedo, sin sentirse juzgado. Algo en su mirada le transmitió una sensación de seguridad. La mujer no le ofreció palabras vacías de consuelo, ni intentó explicarle lo que debía hacer o decir. Simplemente lo miró, y eso era suficiente para que Lucas se sintiera más tranquilo que en toda la noche. Ella se agachó suavemente para quedar a su altura, y aunque sus ojos estaban llenos de dulzura, también había una comprensión profunda en ellos, como si hubiera vivido más vidas de las que Lucas podría imaginar. Con una voz cálida, pero cargada de experiencia, le preguntó: «¿Qué es lo que tu madre siempre soñó recibir en Navidad, hijo?» Lucas, que no había esperado una pregunta tan directa, se quedó en silencio por un momento. Sus ojos,
que hasta ese instante estaban llenos de incertidumbre, ahora brillaban con una luz distinta. Esa pregunta no era solo una cuestión material. No era acerca de un regalo costoso, ni de un objeto que pudiera comprarse en cualquier tienda. Era la oportunidad de expresar lo que sentía, lo que su madre significaba para él, lo que siempre había querido darle, pero nunca había podido. El niño, sintiendo la seguridad que la anciana le brindaba, dejó escapar un suspiro profundo. Miró el paquete que llevaba en las manos, ese pequeño regalo que no era nada comparado con los lujos que lo rodeaban, pero que para él lo significaba todo. Sabía que este regalo no iba a cambiar la vida de su madre, ni la suya, pero sí podía regalarle algo más importante: una sonrisa, una muestra de amor puro e incondicional. No importaba cuán insignificante fuera ante los ojos de los demás. Él sabía que ese gesto estaba cargado de significado. Con una voz suave, casi susurrante, respondió: algo simple, algo que diga que ella es importante. Las palabras salieron de su boca con una sinceridad que dejó una huella profunda en el corazón de la anciana. Era evidente que Lucas no hablaba de un regalo material, sino de un deseo profundo. Hacer que su madre sintiera que, a pesar de todo lo que habían pasado, ella era valorada. Lucas no quería cambiar su vida, pero sí quería hacerla un poco más feliz, aunque solo fuera por un momento. Ese momento, esa Navidad, lo deseaba más que cualquier otra cosa en el mundo. La anciana, sin decir palabra, asintió lentamente, como si hubiera entendido perfectamente lo que el niño quería expresar. Su mirada se suavizó aún más, y con una expresión de cariño sacó de su bolso una pequeña billetera de cuero envejecido que había llevado consigo todo el tiempo. Sin apresurarse, extrajo una pequeña cantidad de dinero y comenzó a contar las monedas con una delicadeza que parecía provenir de un lugar lejano, de una sabiduría que solo los años podían otorgar. Lucas observó en silencio, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. El gesto de la anciana, tan sencillo pero cargado de humanidad, le dio un respiro. Mientras la mujer contaba las monedas, él no podía evitar sentir una ola de gratitud. No solo estaba recibiendo ayuda para completar el regalo para su madre, sino que también estaba siendo tratado con dignidad, algo que nunca había experimentado en un entorno tan ajeno a su vida. La anciana no pronunció ni una sola palabra más mientras le entregaba al niño la cantidad de dinero necesaria para completar su regalo. No lo hacía con vanidad ni con orgullo. Simplemente lo hacía, como si fuera lo más natural del mundo. Ella no buscaba el reconocimiento de nadie, ni siquiera el agradecimiento del niño. Lo hacía porque sentía que era lo correcto, porque el simple acto de ayudar a otro ser humano era lo que le daba sentido a la vida. Y en ese momento ella sabía que estaba haciendo algo mucho más grande que simplemente darle dinero a un niño. Estaba ofreciendo la oportunidad de que alguien recibiera lo que merecía, la posibilidad de ofrecer a su madre algo de valor. Sin prisa, la anciana le sonrió al niño, quien no sabía qué hacer. Sus ojos brillaban con la gratitud y la sorpresa de alguien que por primera vez sentía que su esfuerzo había sido visto, que su sacrificio no había sido en vano. La mujer no esperaba un gracias ni un aplauso. Su sonrisa era suficiente. Sin decir una palabra más, hizo un gesto suave con la mano, indicándole al niño que la siguiera. Lucas, aún con el corazón latiendo fuerte, asintió y siguió a la anciana. El peso del paquete en sus manos ya no parecía tan grande, y su caminar, aunque todavía cargado de incertidumbre, se sentía un poco más liviano. Mientras avanzaban, el niño sentía que algo dentro de él había cambiado. No era solo el dinero que había recibido, ni el regalo para su madre. Era la dignidad que la anciana le había dado, la humanidad con la que lo había tratado.
que lo hacía sentirse por primera vez en su vida como alguien que merecía ser escuchado y respetado. Mientras el niño seguía a la anciana, con la gratitud aún palpitando en su pecho, no podía evitar pensar en lo que había sucedido. ¿Qué significaba todo esto para él? ¿Por qué la anciana había hecho esto por él sin pedir nada a cambio? Y mientras caminaban por la sala, el millonario, de pie en la esquina, observaba en silencio. Su expresión había cambiado. Había algo en la actitud del niño que lo estaba haciendo reflexionar. Este pequeño gesto estaba por cambiar la vida de todos en la sala. La anciana caminó al frente del niño con pasos lentos, pero llenos de certeza, como si cada uno de ellos tuviera un propósito claro, como si estuviera cruzando el umbral de un destino que no podía evitar. Lucas, aún procesando todo lo que había ocurrido, no podía evitar mirarla con gratitud, aunque su rostro seguía marcado por la incomodidad de la situación. La sala seguía llena de murmullos y miradas, pero algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo de antes. El peso de la burla y el desprecio había comenzado a desvanecerse, aunque solo fuera un poco, y el niño lo sentía. La anciana, con una serenidad inquebrantable, había intervenido de una forma tan discreta, tan natural, que nadie en la sala parecía haber notado realmente la magnitud de lo que acababa de hacer. Ella no había hablado en voz alta ni se había hecho notar. No había levantado su voz, ni hecho un discurso sobre la caridad o la justicia. Simplemente había actuado, y al hacerlo, había demostrado algo que era mucho más poderoso que cualquier palabra: humanidad. Con la modestia de quien sabe que la verdadera bondad no necesita ser anunciada, la anciana había ayudado al niño a completar el valor que le faltaba para el regalo, sin fanfarrias, sin buscar aplausos. Solo lo había hecho porque en su corazón sentía que era lo correcto. El niño, aún en shock por la intervención de la mujer, sintió que la carga de la humillación comenzaba a aligerarse un poco. Su cuerpo, que había estado tenso y rígido, ahora estaba más relajado. No se trataba del dinero, ni del hecho de que pudiera comprar algo para su madre. Se trataba de algo mucho más importante: el hecho de que alguien había visto su sacrificio, su esfuerzo, y lo había reconocido sin juzgarlo ni humillarlo. Esa pequeña acción había restaurado en él una sensación de dignidad que nadie más había tenido la bondad de ofrecerle. La anciana no le ofreció más que una sonrisa y un pequeño gesto con la mano para que lo siguiera. Ella no tenía necesidad de decir nada más, ni de explicar nada. Con el simple hecho de extender su mano y darle la oportunidad al niño de hacer lo que había venido a hacer, había hecho más por él que cualquier discurso de compasión o lástima que podría haber recibido. Lucas no sabía qué decir. Su voz, antes temblorosa, ahora se había quedado sin palabras. La gratitud lo invadía de tal manera que sentía que su corazón no podía contenerla. La anciana había cambiado su noche, había cambiado la forma en que se sentía sobre sí mismo y sobre la vida en ese momento. Y lo hacía con una sencillez que de alguna manera le parecía mucho más valiosa que todo el lujo que lo rodeaba. Siguieron caminando, y Lucas, con el pequeño paquete en la mano, comenzó a sentir que su propósito de darle a su madre algo significativo no era solo un sueño lejano. Ahora parecía posible. El pequeño gesto de la anciana había encendido una chispa en su interior, algo que no podía ser apagado. El regalo para su madre iba más allá del objeto en sí. Era el símbolo de su amor, su sacrificio y su esperanza. Mientras tanto, en el rincón donde había estado el millonario observando, su expresión había cambiado por completo. Lo que antes era una sonrisa arrogante y despectiva, ahora era una mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera quebrado, aunque no sabía exactamente qué. Había sido testigo de algo que no podía ignorar, algo que no podía simplemente desestimar. La anciana,
con su actitud humilde y generosa, había hecho lo que él nunca había podido hacer. Había visto al niño como un ser humano, no como una caricatura de la pobreza, y el gesto de la anciana había dejado una huella en su alma. Ricardo López, que en todo momento se había mantenido como el centro de atención, rodeado por su riqueza y poder, ahora se sentía pequeño, incómodo, como si una sombra hubiera caído sobre él. Había asistido a una humillación, sí, pero no solo hacia el niño, sino hacia sí mismo. En su mundo, todo tenía un precio. La riqueza, el poder, todo estaba determinado por lo que se podía comprar, por lo que se podía mostrar. Pero lo que acababa de ver no podía ser comprado. No podía ser ostentado ni mostrado en las vitrinas de lujo que adoraban su vida. Era algo mucho más grande. La dignidad humana, la pureza de un niño dispuesto a regalar lo único que tenía. El millonario observaba, incapaz de apartar la mirada, mientras el niño seguía a la anciana. Algo dentro de él lo incomodaba, algo que nunca había sentido. Siempre había considerado que el mundo debía seguir las reglas de la riqueza, que el valor de las personas se medía por lo que tenían, por lo que mostraban. Pero ahora, algo dentro de su pecho se apretaba, y por primera vez en mucho tiempo sentía un peso que no podía identificar. Mientras el niño y la anciana se alejaban, el millonario se quedó inmóvil en su lugar, como si un mar de pensamientos estuviera girando en su cabeza. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Algo en su interior lo estaba empujando a cambiar, a reconocer lo que acababa de presenciar, pero no sabía cómo. ¿Será capaz de reconocer lo que el niño le ha enseñado, o seguirá atrapado en su arrogancia y prejuicio? La escena se desarrollaba ante sus ojos, pero aún no sabía cómo iba a enfrentarse a la verdad que acababa de descubrir. El niño, al recibir la ayuda de la anciana, no podía creer que lo que había imaginado, lo que parecía tan lejano, ahora estaba al alcance de sus manos. El pequeño paquete que había estado sosteniendo, tembloroso y lleno de miedo y esperanza, ahora representaba algo mucho más grande que un simple objeto. Era la manifestación de su sacrificio, de su amor profundo y de su dedicación hacia su madre. Después de que la anciana le entregó el dinero necesario para completar su regalo, Lucas la miró con una gratitud profunda, pero también con una sensación de sorpresa que no podía evitar. La anciana había intervenido en el momento perfecto, como si hubiera entendido la carga emocional de su lucha. La intervención de ella había sido simple, discreta, pero llena de humanidad. Sin hacer ruido, sin pedir nada a cambio, había cambiado su destino, y eso era algo que Lucas no podía comprender completamente en ese momento, pero que sentiría toda su vida. Él no pensaba en el dinero, ni en lo que podría comprar con él. Lo que importaba era la posibilidad de darle a su madre algo que nunca había tenido, un regalo, un gesto de cariño que, aunque sencillo, era inmenso en su significado. El niño sabía que si algo podía darle a su madre, si algo podía aliviar un poco el sufrimiento que ella estaba viviendo, era su amor. Y en ese momento, el regalo representaba todo lo que él quería ofrecerle. Con la anciana guiándolo, Lucas caminó hacia un rincón de la mansión donde las luces de Navidad se mezclaban con las sombras de la sala. Nadie los observaba realmente. Todos seguían atrapados en sus conversaciones superficiales, riendo entre ellos, ignorantes de lo que había sucedido en ese rincón. Los murmullos empezaron a disminuir a medida que Lucas se acercaba a la mesa, donde el pequeño regalo para su madre estaba esperando ser entregado. Al llegar frente a la mesa, Lucas miró el paquete y, sin pensarlo más, lo deshizo con suavidad. Lo que había dentro no era nada extraordinario para los estándares de la alta sociedad que lo rodeaba, pero para él era todo. El pequeño amuleto de plata que había comprado representaba la promesa que le había hecho a su madre.
Ella era importante. Su sacrificio valía la pena, y a pesar de todo, siempre estaría a su lado. Lucas, con los ojos brillantes, miró el amuleto y sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Aunque el dinero nunca había sido lo más importante para él, había algo en ese amuleto que representaba más que todo el oro y la plata del mundo. Era el símbolo de su amor, su esfuerzo y su dedicación por la mujer que lo había criado con tanto sacrificio. En ese momento, un suspiro colectivo llenó el aire de la sala. Aunque nadie dijo una palabra, la atmósfera había cambiado. Algunos de los invitados, que hasta ese momento habían reído y mirado al niño con desprecio, comenzaron a observarlo de manera diferente. Los murmullos ahora no eran de burla, sino de duda. Algunos incluso sintieron una extraña mezcla de vergüenza y admiración al ver cómo el niño, sin más que su corazón y su esfuerzo, había logrado darle a su madre un regalo de Navidad que no se podía comparar con nada que tuviera precio. El niño no se dio cuenta de la transformación que su presencia había causado en los presentes. Lo único que podía ver en ese momento era el pequeño amuleto en sus manos y el rostro de su madre, sonriendo. No importaba lo que los demás pensaran. El verdadero valor de ese regalo no estaba en su costo, ni en lo que representaba para los demás. Estaba en el amor puro que había puesto en él. Estaba en el sacrificio de un niño que, aunque no tenía nada, ofreció lo mejor de sí mismo. En el rincón donde estaba Ricardo López, el millonario, su rostro se había tornado serio. La risa que había soltado momentos antes había desaparecido, y una sombra de vergüenza se reflejaba en sus ojos. Había visto cómo la anciana había ayudado al niño, y ahora, observando la sencillez del regalo, no podía evitar sentirse confrontado. En su vida, todo lo que tenía era comprado con dinero. Había llegado a creer que la riqueza era el único valor que importaba, que el poder de la sociedad estaba determinado por lo que uno podía adquirir. Pero el niño, con su humildad y su amor incondicional, le había mostrado que había algo mucho más grande que el dinero. Ricardo, que había sido el primero en reírse del niño, ahora se sentía incómodo. No podía quitarse de la cabeza la imagen del niño sosteniendo el amuleto. ¿Cómo podía alguien con tan poco ofrecer algo tan valioso? Esa era la pregunta que le rondaba la cabeza mientras observaba al niño. La burla había desaparecido de su rostro, y por primera vez en mucho tiempo sentía una sensación que no podía identificar, una mezcla de respeto y vergüenza. El niño, ajeno a la transformación que había causado en el millonario y en los invitados, se acercó a la anciana para darle las gracias. Mientras tanto, Ricardo observaba en silencio, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de presenciar. Algo dentro de él estaba cambiando, pero aún no entendía qué era. ¿Sería capaz de reconocer lo que el niño había hecho? ¿O seguiría aferrándose a su creencia de que el dinero lo es todo? ¿Qué decisión tomará en los próximos momentos? Ricardo López, el millonario que hasta ese momento había sido el centro de atención, se mantenía en silencio, completamente absorto en lo que acababa de presenciar. Su rostro, que antes estaba marcado por una sonrisa arrogante y una mirada despectiva, ahora mostraba una expresión diferente. La burla que había lanzado contra el niño ya no le parecía tan graciosa. En su lugar se sentía una incomodidad creciente, algo que no podía identificar de inmediato. A pesar de su vasto imperio, de su riqueza y poder, algo dentro de él había comenzado a tambalear. La imagen del niño, tan sencillo y despojado de todo lujo, con sus pies descalzos y su ropa gastada, contrastaba fuertemente con la imagen que Ricardo tenía del mundo. El niño, con toda su vulnerabilidad, había mostrado algo que el millonario nunca había considerado. La verdadera riqueza no siempre se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da.
Y aunque Ricardo no comprendía completamente el cambio que estaba experimentando en su interior, no podía dejar de pensar en el gesto tan humilde del niño y en la intervención de la anciana. Antes, en su mundo, todo se reducía al dinero. El dinero podía comprar todo lo que uno deseaba, podía garantizarle a uno el respeto y el poder, podía hacer que las puertas se abrieran sin esfuerzo, pero el niño, con su pequeño paquete, con su amor incondicional por su madre, le había mostrado una verdad que Ricardo había ignorado toda su vida, que el dinero no podía comprar lo más importante, lo más genuino, que es el amor sincero y el sacrificio desinteresado. Ricardo miró nuevamente al niño, que aunque rodeado de lujo, no parecía ser parte de ese mundo. El niño, con su modestia y su dignidad, estaba demostrando más humanidad de la que muchos de los presentes, incluidos los mismos invitados de la mansión, jamás podrían entender. El millonario comenzó a cuestionarse a sí mismo. Había pasado toda su vida buscando algo que, en realidad, no tenía valor. La riqueza que había acumulado no le había dado paz ni satisfacción profunda. Se había centrado tanto en acumular poder que había olvidado lo que realmente hacía la vida digna de ser vivida. Al principio, su arrogancia lo había cegado. Había creído que el mundo seguía reglas simples. El que tiene más dinero tiene más poder, y el que tiene más poder merece ser respetado. Pero ahora, observando al niño, su visión comenzó a cambiar. En sus ojos brillaba algo mucho más valioso que cualquier joya o propiedad que pudiera poseer. El niño no buscaba reconocimiento ni gloria. Solo buscaba hacer feliz a su madre, a su manera, con lo único que tenía, su amor y su sacrificio. Ricardo no sabía cómo procesar esa verdad. Era como si el niño lo hubiera confrontado de una manera que nunca habría imaginado. La idea de que alguien con tan poco pudiera dar tanto le resultaba desconcertante. Se preguntó si alguna vez habría sido capaz de hacer algo similar por otro ser humano sin esperar nada a cambio. Siempre había creído que el éxito se medía por lo que uno conseguía para sí mismo. Pero ahora se daba cuenta de que tal vez el verdadero éxito radicaba en lo que uno era capaz de dar a los demás. La duda, que antes lo había mantenido seguro en su mundo materialista, comenzaba a hacer mella en él. Por primera vez en muchos años, Ricardo comenzó a ver a los demás no como objetos para ser utilizados, sino como seres humanos con sentimientos, con sueños y sacrificios. El niño, con su inocencia y su valentía, le había mostrado algo que no podía ignorar, algo que nunca había considerado en su vida. Ricardo se acercó al niño, pero esta vez no lo hizo con la arrogancia de antes. Sus pasos eran más lentos, más meditativos, como si estuviera consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. El niño lo miró, todavía con esa expresión de humildad y respeto, como si no supiera realmente qué estaba ocurriendo. Ricardo no sabía qué decir, pero algo dentro de él le impulsaba a hacerlo. ¿Será capaz de pedir disculpas al niño por su burla? ¿Qué hará ahora que ha comenzado a comprender la verdadera lección que le ha enseñado? El silencio entre ellos se alargó, y la espera de la reacción de Ricardo lo convirtió en el momento más esperado de la noche. Ricardo López, el hombre que hasta hacía unos momentos se había reído y burlado de Lucas, ahora se encontraba frente a él con una expresión completamente diferente. Ya no había arrogancia en su rostro, ni desdén en su mirada. Su postura, antes erguida con la seguridad de quien controla su entorno, ahora mostraba una leve incertidumbre, como si estuviera tratando de comprender algo que nunca antes había considerado. El niño lo miraba, sin saber qué esperar. En su corazón aún latía la misma esperanza que lo había motivado a entrar a la mansión y ofrecer su regalo a su madre. Sin embargo, ahora sentía que la tensión en el aire había cambiado y esa transformación interna de Ricardo no pasaba desapercibida para él.
Lucas no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en la mirada de Ricardo lo hacía sentir que las cosas podían ser diferentes. Ricardo, con un suspiro profundo, dio un paso hacia adelante. Era un movimiento pequeño, pero lleno de significado. Por primera vez, su presencia no parecía intimidante ni dominante. En cambio, estaba cargada de una vulnerabilidad que, aunque leve, se hacía evidente. En sus ojos, Lucas podía ver una mezcla de respeto y arrepentimiento. Era una mirada completamente nueva, una mirada que no estaba teñida de superioridad, sino de una comprensión silenciosa de lo que realmente importaba. «Lo siento», dijo Ricardo, con la voz un tanto temblorosa pero sincera. «Te hice sentir pequeño cuando no debía serlo. No entendí lo que significaba lo que estabas haciendo». Lucas, al escuchar sus palabras, se sintió confundido, como si todo lo que había ocurrido en los últimos minutos fuera una especie de sueño. El millonario, el hombre que había ridiculizado su esfuerzo, ahora estaba pidiendo disculpas. No era algo que el niño hubiera esperado, ni algo que hubiera buscado. Pero allí estaba, de pie frente a él, reconociendo su error de una manera que nunca había imaginado. El silencio llenó la sala nuevamente, pero esta vez era un silencio diferente. Nadie se burlaba, nadie susurraba entre sí. Los ojos de los invitados, antes llenos de juicio y desdén, ahora observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Muchos no entendían lo que estaba pasando, pero sabían que algo importante estaba ocurriendo. Ricardo, el hombre que siempre había sido el centro de todo, ahora se encontraba en una posición vulnerable ante la inocencia y la dignidad de un niño que había dado todo por amor. Ricardo, aún mirando a Lucas, continuó: «Te he juzgado mal, niño. Lo que hiciste es algo que muchos de los que estamos aquí nunca hemos hecho. Tienes una fortaleza que me ha mostrado algo que no sabía ver antes». El niño, con la cabeza baja, escuchaba atentamente sin saber qué decir. La sorpresa lo mantenía en silencio. La humildad con la que Ricardo se estaba disculpando, sin tratar de justificar su comportamiento, sin tratar de desviar la culpa, era algo que Lucas nunca había esperado. Ricardo continuó, su tono más bajo ahora, como si estuviera hablando consigo mismo. «Tu sacrificio, tu amor por tu madre, son más valiosos que cualquier cosa que pueda comprar. He pasado mi vida persiguiendo cosas que pensé que me harían feliz, pero nunca me han dado la paz que tú tienes». Lucas no sabía qué hacer ni qué decir. ¿Cómo reaccionar ante una persona que, en un instante, había cambiado su perspectiva? Todo lo que conocía sobre el mundo, todo lo que le habían enseñado sobre el poder y la riqueza, ahora parecía vacío. La generosidad del niño, su sacrificio por amor, había tocado algo en el corazón de Ricardo. El hombre que antes se burlaba de él, ahora lo miraba con un respeto profundo, como si finalmente entendiera lo que realmente importaba en la vida. Ricardo, sin esperar una respuesta, continuó: «Quiero ofrecerte algo que nunca antes te habría ofrecido. Quiero ayudarte, te ofrezco una oportunidad. Podrás estudiar, podrás aprender y trabajar en un futuro diferente al que imaginas. Quiero ayudarte a cambiar tu vida, no por lástima, sino porque ahora entiendo lo que realmente importa». El niño, confundido pero con una chispa de esperanza en los ojos, lo miró fijamente. ¿Era esto real? El hombre que lo había ridiculizado, que lo había hecho sentir pequeño, ahora le ofrecía algo tan grande. ¿Qué significaba esto para él y para su madre? Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, pero él no sabía cómo aceptarlas. Todo lo que había querido era darle un pequeño regalo a su madre, algo que la hiciera sonreír. Y ahora, ese simple gesto estaba abriendo puertas que nunca había imaginado. Ricardo continuó:
mirando a los ojos de Lucas con una seriedad que sorprendió a todos los presentes. No te ofrezco dinero, te ofrezco algo mucho más valioso. Te ofrezco la oportunidad de cambiar tu futuro. Y no lo hago por lástima, lo hago porque respeto lo que hiciste. Tu dignidad es más grande que cualquier lujo que yo pueda ofrecerte. El silencio que siguió fue profundo. Nadie sabía cómo reaccionar, pero el cambio en Ricardo era evidente. Su rostro ya no mostraba el desdén ni la arrogancia que lo caracterizaban. En su lugar había algo mucho más poderoso, el respeto por un niño que le había enseñado la verdadera lección de la vida. Los demás invitados, que habían observado la escena en silencio, ahora se encontraban mirando a Ricardo como si nunca lo hubieran visto antes. El hombre que antes era el centro de la sala, que dictaba las reglas del juego, ahora estaba en una posición diferente. El niño había ganado una batalla, no con palabras ni con riqueza, sino con algo mucho más grande, con su pureza, su sacrificio y su amor. Lucas, aún procesando las palabras de Ricardo, sintió una mezcla de emociones. ¿Qué significaba todo esto para él? ¿Aceptaría la oferta del millonario sabiendo que su vida cambiaría para siempre? El futuro, que hasta ese momento había estado marcado por la lucha diaria por la supervivencia, ahora parecía lleno de nuevas posibilidades. Pero, ¿realmente estaba listo para aceptar algo tan grande? Y más importante aún, ¿cómo reaccionaría su madre? El aire en la mansión parecía haberse calmado, y el ambiente, que momentos antes estaba cargado de risas vacías y burlas frías, ahora se encontraba sumido en un silencio profundo. Los invitados observaban en silencio, sin atreverse a interrumpir lo que acababa de suceder. Todos los ojos estaban puestos en el niño y en el hombre que había decidido cambiar su perspectiva. Y en medio de esa tensión silenciosa, el niño y el millonario compartían un momento de transformación que nadie podría haber anticipado. Ricardo López, el millonario que siempre había vivido bajo las reglas del dinero y el poder, ahora estaba completamente diferente. Su mirada, que antes estaba llena de desprecio y arrogancia, ahora estaba teñida de respeto. Aunque seguía siendo un hombre de influencia y poder, algo había cambiado en su interior. Había comprendido por primera vez en su vida que el verdadero valor de las cosas no se encuentra en lo que uno posee, sino en lo que uno es capaz de dar a los demás. Lucas, por su parte, no sabía cómo reaccionar ante las palabras de Ricardo. La oferta de ayuda, de cambiar su futuro, le parecía casi demasiado grande para ser real. No podía entender cómo una persona que lo había humillado de esa manera ahora quería ayudarlo. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esta vez la oferta era genuina. El niño, con el corazón lleno de confusión, pero también de esperanza, miró a Ricardo y en su mirada había una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Debería aceptar? Estaba realmente listo para un futuro diferente al que había conocido, pero lo que realmente importaba no era el dinero ni las oportunidades que le ofrecieran. Lo que más deseaba Lucas era ver sonreír a su madre. Esa era la razón por la que había hecho todo lo que había hecho. Y ahora, mientras miraba el pequeño amuleto en sus manos, algo dentro de él le decía que su misión estaba completa. El regalo que le había traído no era solo un objeto físico, era el símbolo de todo lo que él había dado por ella, su amor, su tiempo, su sacrificio. Y ahora, por primera vez, sentía que había hecho algo bien. El niño, sin decir una palabra más, miró hacia la puerta. Sabía que lo que había sucedido en la mansión cambiaría su vida para siempre, pero lo único que realmente le importaba era llegar a casa y ver la sonrisa de su madre. Y así, con el corazón lleno de gratitud, comenzó a caminar hacia la salida, con el paquete en sus manos y el sueño de hacer feliz a su madre en su mente.
En ese momento, Ricardo observó al niño con una expresión que no había tenido antes: admiración. El millonario por primera vez se dio cuenta de que había algo mucho más grande que la riqueza y el poder. Había algo que no podía comprar con todo el dinero del mundo: el amor genuino, la bondad desinteresada y la pureza de un corazón lleno de esperanza. Y eso, para él, fue una lección que nunca olvidaría. Cuando Lucas salió de la mansión, acompañado por la anciana que lo había ayudado, un nuevo aire llenó la sala. Los demás invitados, que hasta ese momento se habían mostrado indiferentes, comenzaron a murmurar entre ellos, reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. El cambio en Ricardo era evidente, y aunque no todos comprendían el impacto de lo que había ocurrido, sabían que algo había cambiado para siempre. El niño, con su pequeño paquete en las manos, salió al frío de la noche, pero no sentía el peso del frío. Su corazón estaba cálido, lleno de la satisfacción de saber que había hecho lo que más quería hacer en el mundo: hacer feliz a su madre. Al llegar a casa, la puerta crujió ligeramente cuando Lucas la abrió. La casa, pequeña y humilde, siempre había sido su refugio, y allí, en su cama, su madre lo esperaba. Ella lo miró con los ojos cansados, pero al ver el pequeño paquete en las manos de su hijo, una sonrisa tierna comenzó a asomarse en su rostro. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó Ana, con una voz suave pero cargada de amor. Lucas, con los ojos brillantes, sonrió por fin, dejando caer el peso que había llevado durante toda la noche. Con cuidado, le entregó el pequeño paquete a su madre. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el amuleto. No era costoso ni lujoso, pero para ella ese pequeño gesto significaba todo. Era la muestra de todo lo que su hijo había hecho por ella. El amor y el sacrificio estaban representados en ese objeto tan simple. Ana abrazó a su hijo con fuerza, agradecida por su amor, por su dedicación y por su valentía. Lucas, con la cabeza apoyada en el pecho de su madre, sentía que su misión estaba cumplida. No importaba lo que el mundo pensara de él, lo único que importaba era que su madre sonriera, que sintiera que ella era importante, que su sacrificio y amor siempre habrían valido la pena. A veces, el mayor regalo no cuesta nada. El verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en lo que damos con el corazón.